7:32 de la mañana, sigo conversando con Carlos López, constituyente, coordinador de la Central Bolivariana de Trabajadores. Hablamos sobre la contratación colectiva y voy de inmediato para que el tiempo no se pierda con las preguntas y comentarios de los televidentes. Comienzo con Alexander Peñalosa. ¿Cómo explica el retardo en el pago de las quincenas en el sector universitario? Incluso en la UPEL aún no han pagado segunda de septiembre. Buen día. Las autoridades de UPEL han sido negligentes en preparar la maqueta y presentar los cálculos. Es la única universidad, la única que está retrasada en los pagos. Ok. Dice FUTAC, oficial, dice señor López, lo que nos molesta a la clase obrera de Guayana es que ustedes piden sacrificio, FBT, CBST, pero ustedes administraron el fondo chino, quebraron nuestras empresas básicas y se hicieron fracasar el control obrero. Mentira, le pregunta en pregunta. No hay... Valga la redundancia. No, la clase trabajadora de Guayana está contesta y segura de que acá hay que levantar la producción en todas las empresas como condición fundamental para el triunfo de la recuperación económica. Dice Jim Moreno, al invitado, ¿qué le parece el Ministerio del Trabajo? Tenemos 10 años con la contratación colectiva vencida, 4 años, no se nos otorga uniforme. El sindicato tiene que trabajar, tiene que buscar la nivelación. Si no ha habido discusión contractual, en parte es porque los sindicatos no estaban al día, no se han puesto de acuerdo. Ahora hubo una reunificación sindical, hay un solo sindicato que no tiene más de 6 meses de formado, que debe tener su convención colectiva, discutirla. Dice Osher64, hay que ser serio, al DICOM no tiene acceso todo el mundo, los del gobierno no viajan con DICOM. Una pregunta, ¿el gobierno va a pagar las utilidades a pagarse desde este mes? ¿Están dentro de los 90 días o le dejan eso solo a los patronos? No, aparte todas las empresas que piden subsidio, desde luego el gobierno está subsidiándolas con el aumento, con el incremento salarial. Las utilidades no están planteadas hasta ahora en el abanico de subsidio. Hay que ver, es parte de lo que se está discutiendo estos 3 meses, se está evaluando. Ya en el mes 1 de noviembre debe estar lista la visión de cómo se van a pagar las utilidades de aguinaldo. Dice el Guilimey, señor López, si yo soy gobierno y sé que los sueldos tienen primas calculadas en base al salario mínimo, no debería hacer los cálculos antes de hacer el aumento, porque usted justifica la incapacidad e improvisación del gobierno en detrimento de la clase obrera. No es cierto lo que te está diciendo. El gobierno aumentó un 6.000% el salario, sobrepasó todas las convenciones colectivas. No hay ningún país del mundo donde pase esto. Las primas, todo lo que depende del salario mínimo, de unidades tributarias y otras formas de cálculo, como dije al comienzo, hay que reformatearlo para adaptarla a las nuevas condiciones. Lo importante es que en este nuevo esquema haya siempre un salario suficiente y unos precios por debajo que le permitan a la clase obrera y a todos los trabajadores acceder a los servicios y bienes. ¿Qué le contesta Manuel Hurtado, @Manudis, que dice, este representante patronal miente como todos, no están respetando las convenciones colectivas, si no estuvieran protestando la mayoría de las instituciones públicas? No es cierto, la Central Bolivariana, que es mayoritaria, está trabajando en función de adecuar las convenciones colectivas. Hay focos de protesta que obviamente tienen sentido político, porque si lo rompemos, si quebrantamos el programa de recuperación económica, obviamente volvemos a las condiciones de hace 6 meses de inflación descontrolada que nadie la podía parar en este país y que no es culpa del gobierno, sino culpa de los... No es culpa del gobierno, a pesar de que sean las decisiones las del gobierno las que están generando que, por ejemplo, cuando se aumenta el sueldo, aumenten todos los productos al mismo tiempo y es como una espiral que no termina de equilibrarse, como usted mismo está señalando, porque como estaban señalando en estos días algunos economistas, ya el salario que aumentó el presidente de la República se volvió sal y agua con el aumento de precios, más allá de que haya especuladores también en la calle con todos los productos. El programa de recuperación tiene 10 grandes líneas estratégicas. Si se cumplen las 10, es un programa completo. La idea es cumplir todos los aspectos para mantener el nivel adquisitivo. La inflación inducida no es responsabilidad del gobierno, es una guerra económica que está suficientemente demostrada, que tiene componentes internacionales, componentes de boicot comercial, boicot económico internacional. ¿Y cómo resuelven ese tema de la guerra económica que siempre vienen y lo comentan acá la gente del oficialismo, pero no se ve, como se le dice coloquialmente, el queso a la tostada, no se ve que hay una solución al respecto y sigue ocurriendo lo mismo? No, el gran reto de la clase trabajadora y del pueblo y de la Revolución Bolivariana es levantar la producción. Para eso incluso estamos discutiendo día a día. El jueves pasado se hizo una clausura del Congreso Constituyente de la Clase Obrera convocada por el presidente Nicolás Maduro y se aprobaron 6 micromisiones que van directo al problema de productividad, directo. Petróleo, recuperar 1 millón de barriles diarios. Refinería con garantizar lubricantes a todo al pueblo venezolano de PDVSA a precios accesibles. Petroquímica con todo lo que es plástico para las empresas de alimentos y fertilizantes para agricultura. Lo que es industria de higiene, las industrias básicas de Guayana y la alimentación. Son 6 micromisiones que van directo a la producción, porque lo fundamental, compatriotas, es levantar una producción soberana que no dependamos de ningún factor externo para garantizar
minimizarla. Le pregunto, ¿por qué considera que es netamente político el tema de las protestas y la cataloga como focos cuando vemos distintos sectores que están protestando y hoy se vuelve a dar una protesta por la contratación colectiva? ¿No es menester sentarse y ver por qué están protestando? Vamos a dialogar, vamos a evaluar, vamos a ver en qué estamos fallando antes de decir no es culpa del gobierno lo que está sucediendo. En todos los escenarios hay mesas de discusión, en todas. Y las que no están por instalarse. Que yo recuerdo ahorita, creo que falta la de Corpolec y la de la CanTV, pero PDVSA, las empresas básicas, el metro, salud, educación universitaria, educación básica, casi todos los grandes sectores de empleadores, públicos, ya han hecho sus mesas, están adecuando las tablas salariales, están reformateando los contratos colectivos y se está discutiendo, se está ejerciendo en la práctica el derecho a la defensa de la convención colectiva. Dice Arquímedes acá, ¿cómo cree el entrevistado que el aumento del salario mínimo no afecta a la estructura de costos de los productos? Fíjese por lo que le estaba diciendo, sube el salario, suben los productos. ¿Qué le respondo? Sí como ya expliqué, sí van a subir los productos, va a subir el salario siempre por encima de los productos. La producción venezolana tiene que equilibrarse con los precios internacionales, es una forma de lograr una economía un poco más sustentable, un poco más que tenga capacidad de autoabastecerse. Entonces los precios van a subir, los salarios van a subir. Lo importante es que en este nuevo esquema nunca va a haber lo que pasó antes del 20 de agosto, que los precios estaban siempre por encima de los salarios. Dice Ramón Ramos, ¿se le parece a usted bien que un profesor universitario apenas se diferencie de otro trabajador en aproximadamente un salario mínimo con respecto a su sueldo base? Todas las escalas salariales se están revisando. La de los docentes universitarios es una de las que están sujetas a lupa, la estamos revisando junto con el Ministerio de Educación Universitaria y esperamos hacer los ajustes necesarios. Hay unos techos que hay que buscar. Tal vez está por el orden de los 5.000 o 6.000 bolívares soberanos, pero vamos hacia allá. Ese es el plan para la reformulación de las tablas salariales. Cierro con esto y contésteme puntual. Le pido por favor, Solima Fuentes, ¿ese ciudadano le alcanza su sueldo para vivir bien y los 400 soberanos del CISMEU le cubren sus gastos médicos? El CISMEU, repito, el CISMEU no es cierto que el CISMEU cubre solamente 4.000. El CISMEU tiene unos accesos, una cobertura, un promedio de siniestros que antes del 20 de agosto rondaba entre 100 y 120 millones de bolívares viejos, ¿verdad? El problema es el acceso. Acceso a las clínicas, que estamos buscando la solución de manera, porque la cobertura está garantizada. Le pregunta a ella, ¿le alcanza su sueldo para vivir bien? A mí me alcanza para vivir suficientemente mientras estabilizamos esta economía. Bueno, dice que le alcanza para vivir bien el entrevistado. Carlos López, muchísimas gracias. ¿Tiene redes sociales? Sí, ya se le di a la muchacha. ¿La puede decir al aire para que la gente le siga? CE López con Z 1112. Ahí está. Ese es el Twitter. Gracias por estar con nosotros. Un placer.